Número 2 del curso de patología. Basados en la clínica, los antecedentes personales y los hallazgos histopatológicos del caso clínico presentado anteriormente, al final daremos cuál es el diagnóstico más probable. Pólipos endocervicales. Son proliferaciones exofílicas benignas que pueden debutar como un sangrado vaginal irregular. Además, son lesiones mucoides blandas constituidas por un estroma de tejido conjuntivo laxo, con glándulas dilatadas e inflamación, que están revestidas de un epitelio endocervical. Abarcan desde protrusiones pequeñas y sésiles hasta grandes masas polipoideas que protruyen a través del orificio cervical, como se puede ver en la imagen. Neoplasias premalignas y malignas del cuello uterino. Los BPH como tal son virus cuyos tipos están establecidos según la secuencia de ADN y se clasifican en alto y bajo riesgo oncogénito. Los BPH de alto riesgo es el factor más importante en el desarrollo de cáncer cervical relacionado a BPH. Es el subtipo que está más relacionado a este es el BPH número 16, que está ligado al 60% de los casos del cáncer cervical, seguido del BPH número 18, que está ligado al 10% de los casos. Son infecciones transitorias, ya que el 50% son eliminadas en 8 meses y el 90% se erradican a los 2 años. Como lo había dicho, estas infecciones, el sistema inmune las erradica en unos meses y la duración de la infección está mediada con el tipo de BPH, ya que si se trata de un BPH de alto riesgo oncogénito, el cuerpo se va a tardar más en erradicar la infección. Los BPH infectan a células basales inmaduras del epitelio escamoso, en áreas donde se da una pérdida epitelial o células escamosas metaplásicas inmaduras. Por eso no puede infectar las células escamosas maduras que recubren el ectocervix, la vagina o la vulva. ¿Por qué? Porque requieren un daño en el epitelio superficial que permita al virus acceder a las células inmaduras de la capa basal del epitelio. Por esto el cuello uterino y sus áreas grandes de epitelio, que es un epitelio metaplásico escamoso maduro, es vulnerable ante las infecciones de VPH. La capacidad de actuar como un agente oncogénito está mediada por las proteínas víricas E6 y E7, que son proteínas supresoras de tumores de regulación del crecimiento y la supervivencia regional, que esto hace que una alteración del tejido celular y la reparación del ADN, que es un efecto resultante del mecanismo de acción de estas proteínas. Bueno, algo sumamente importante es que contribuye a la formación de un proceso maligno del VPH es el estado físico del virus. ¿Por qué? Porque aumenta la expresión de genes E6 y E7 y la regulación de oncogenes cercanos a los puntos de excisión vírica. Y por último, la causa más frecuente de cáncer cervical, específicamente de cáncer cervical, no es el BPH, porque el BPH como tal no cumple los requerimientos necesarios para llamarlo la causa más frecuente. Bueno, neoplasia intraepitelial cervical. La clasificación de neoplasia intraepitelial cervical se clasifica de dos maneras. La primera, que es la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, que le conlleva al primer enunciado, la SIN 1. Y la segunda, que es la lesión escamosa intraepitelial de alto grado, que conlleva el SIN 1, la SIN 2, perdón, y la SIN 3. Las lesiones de bajo grado se relacionan con una infección productiva. Estas infecciones productivas son 10 veces más frecuentes que las infecciones de alto grado. Y por el contrario, las infecciones escamosa intraepitelial de alto grado se añade una falta de regulación excesiva en el ciclo celular y pueden llegar a ser irreversibles y causar un fenotipo maligno plenamente transformado, por lo que se le consideran como de riesgo a proyección a carcinomas. Neoplasia intraepitelial cervical, estas son lesiones intraepiteliales escamosas y se han clasificado y constantemente han estado en actualización. La primera es la lesión en displasia leve, en otro extremo tenemos la displasia grave o carcinoma in situ. La segunda es la clasificación de neoplasia intraepitelial cervical, que es la SIN, que se clasifica en leve, moderada y grave. Y esta ha sufrido una simplificación
para desglosarla en lesión intraepitelial de bajo grado y de alto grado. Esto debido a que los pacientes reciben un tratamiento dicotómico que es a base de una observación y un tratamiento quirúrgico. En cuanto a la lesión de bajo grado, se va a asociar a una BPH productiva, una replicación vírica aumentada, alteraciones leves en el crecimiento de las células. Estas no van a progresar a cáncer invasivo y van a tener una resolución espontánea. En las de alto grado, el BPH va a provocar una falta de regulación progresiva del ciclo celular, pueden ser irreversibles y causar un fenotipo maligno y van a ser de alto riesgo para progresión a carcinomas. En esta imagen tenemos como referencia el epitelio escamoso normal y en las siguientes tenemos las neoplasias intraepiteliales escamosas en sus distintos grados. En el primer grado tenemos una atipia coleocítica que se va a caracterizar de una lesión intraepitelial de bajo grado, y en las siguientes dos tenemos una lesión intraepitelial de alto grado que se va a caracterizar en la 2 por una atipia progresiva y una expansión de las células basales y maduras por encima del tercio inferior del espesor del epitelio. Y en la 3 vamos a tener una atipia difusa de la maduración y la expansión de las células basales inmaduras hasta la superficie epitelial. La evolución natural de las lesiones intraepiteliales escamosas va a tener 2 años de seguimiento y va a depender de la lesión. Si es de bajo grado, va a tener una resolución del 60%, una persistencia del 30%, una progresión a una epitelial de alto grado del 10%, y si la lesión es de alto grado, va a tener una resolución del 30%, una persistencia del 60% y una progresión a carcinoma del 10%. Más del 80% de las que son de bajo grado y el 100% de las de alto grado se van a asociar con BPH de alto riesgo. En este caso va a ser el BPH 16. En cuanto al carcinoma cervical, esta va a tener una edad promedio de 45 años. El 80% de estos casos se va a dar por un carcinoma epidermoide. En el 15% va a haber un adenocarcinoma, que va a ser una lesión precursora denominada adenocarcinoma in situ. El 5% van a ser adenoescamosos o neuroendocrinos, y estos van a ser causados por un BPH de alto riesgo. En esta imagen tenemos un carcinoma epidermoide. En la primera hay uno microinvasivo y en la segunda un invasivo. Estos se van a caracterizar porque van a tener nidos y lengüetas de epitelio escamoso maligno, queratinizante o no, y estos van a invadir el estroma subyacente. En estas tenemos un adenocarcinoma. La primera es situado en el cuello uterino y el otro es un adenocarcinoma in situ. Estos se van a caracterizar por una proliferación glandular que va a estar compuesta por glándulas endocervicales malignas. Estos van a tener grandes núcleos hipercromáticos, un citoplasma vacío de mucina que va a condicionar a que las glándulas se vayan a ver de una coloración más oscura. Las características clínicas, en la mayoría de los pacientes con cánceres invasivos precoces del cuello uterino se van a poder tratar con una colonización cervical, pero se tratan mayormente con una histerectomía de disección de ganglios linfáticos, y cuando son ya lesiones más avanzadas se va a dar un tratamiento de radioterapia y quimioterapia. El pronóstico y la supervivencia van a depender tanto del estadio del diagnóstico y el subtipo histológico. La supervivencia de los carcinomas microinvasivos va a ser del 100% en 5 años, y en los tumores que van a extenderse hasta la pelvis va a ser menor del 50%. En la mayoría de los pacientes que van a tener un cáncer cervical avanzado van a fallecer por las consecuencias de una invasión local más que por las metástasis. La detección sistemática del cáncer cervical mediante la citología ha reducido su mortalidad. El motivo de la gran eficacia a la hora de prevenir este tipo de cáncer es que la mayoría de los tumores surgen a partir de lesiones precursoras a lo largo de los años. De estas lesiones se desprenden células anómalas que pueden detectarse en el examen de citología, el cual se realiza mediante una espátula o un cepillo. Se raspa circunferencialmente la zona de transformación del cérvix y las células se extienden o dejan caer sobre el portaobjetos. Luego se fijan y se tiñen con una citología cérvico-vaginal y los frotis se estudian bajo un microscopio. La determinación de la presencia
del ADN virus del papiloma humano en el raspado cervical es un método molecular de detección sistemática del cáncer cervical. Las pruebas del virus del papiloma humano son altamente sensibles, pero son poco específicas en comparación a las de la citología cervicovaginal. La búsqueda del ADN viral se puede añadir a la citología cervicovaginal de detección selectiva en mujeres a partir de los 30 años, pero no se recomienda en mujeres menores a esta edad por la elevada incidencia de infecciones. Las pruebas de detección y medidas preventivas del cáncer se hacen de forma escalonada. Las recomendaciones de frecuencia de cribado se realizan a los 21 años o en los 3 años posteriores al inicio de la actividad sexual y luego se deben de realizar cada 3 años. Después de los 30 años, las mujeres con resultados normales en una citología y negativas para VPH se hacen la prueba cada 5 años. En las mujeres con una citología normal y con VPH positivo, la citología debe repetirse cada 6 o 12 meses. Cuando el resultado de la citología es anómalo, se realiza un examen colposcópico del cérvix y de la vagina para identificar la lesión. En esta se aplica ácido acético en la mucosa y se observa con una lupa. Lo que resalta es el epitelio anómalo en forma de puntos blancos, lo que se conoce como áreas acetoblancas, como podemos ver en la imagen. De esta se va a tomar una muestra. La prevención del cáncer cervical actualmente se realiza mediante la vacunación con anti-VPH de alto riesgo oncógeno, la cual se recomienda a todas las niñas y niños de 11 a 12 años y en jóvenes de ambos sexos hasta los 26 años. Estas vacunas van a ofrecer protección hasta por 10 años contra los tipos 16 y 18, que son los responsables del 70% de los cánceres cervicales, y otras van a proteger de los tipos 6 y 11, que son responsables de las vejigas genitales. El endometrio está sometido a cambios fisiológicos y morfológicos dinámicos, en respuesta a las hormonas esteroideas sexuales producidas coordinadamente por el ovario. En el ovario influyen las hormonas generadas por la hipófisis en respuesta a señales hipotalámicas. En conjunto, los factores hipotalámicos, hipofisiarios y ováricos y las interacciones entre ellos regulan la maduración de folículos ováricos, la ovulación y la menstruación. El ciclo va a comenzar con la menstruación, durante la cual se va a desprender la porción superficial del endometrio que se conoce como funcional. Luego se da la fase proliferativa, que está marcada por el crecimiento rápido de las glándulas y del estroma desde la porción basal del endometrio. Durante esta fase las glándulas van a ser rectas y tubulares. Están revestidas por células cilíndricas regulares, altas y pseudoestratificadas. Hay numerosas mitosis y no existen muestras de secreción de moco o de vacuolización. El estroma en esta fase va a tener las células fusiformes con un poco citoplasma y van a proliferarse activamente. En la ovulación, la proliferación endometrial se va a detener y comienza la diferenciación en respuesta a la progesterona que se va a producir en el cuerpo lúteo de los ovarios. La postovulación se va a marcar inicialmente por la aparición de vacuolas secretoras por debajo de los núcleos del epitelio glandular. En la tercera semana hay una mayor actividad secretora, cuando las vacuolas basales se van a desplazar hacia la superficie apical. En el momento de máxima secreción, que se da entre los días 18 y 24, las glándulas se van a dilatar. En la cuarta semana, las glándulas se vuelven más tortuosas con un aspecto cerrado. Los cambios estromales en la fase secretora tardía se van a deber a la progesterona. En los días 21 y 22 aparecen las arterias espirales prominentes acompañadas de un incremento de la sustancia basal y edema entre las células del estroma. En los días 23 y 24 se va a dar una hipertrofia de las células estromales, va a haber mayor eosinofilia citoplásmica, la cual se conoce como predesidualización, y reaparece la mitosis. La predesidualización se va a extender por toda la capa funcional hacia el día 24 y 28 y se va a acompañar de un infiltrado de leucocitos y de neutrófilos. A esto se le va a conocer como algo normal en esta fase. Con la disolución del cuerpo lúteo y el descenso de la concentración de la progesterona, la capa funcional degenera y se produce hemorragia estromal, que va a seguirse de descomposición del estroma y va a darse el inicio del siguiente ciclo menstrual. Los trastornos endometriales funcionales. La hemorragia uterina disfuncional
Puede estar causada por trastornos patológicos como endometritis crónica, pólipos endometriales, leiomiomas, submucosos o neoplasias del endometrio, que estos se deben con mayor frecuencia a alteraciones hormonales que producen hemorragia uterina disfuncional. En esta imagen observamos un estudio histológico de una hemorragia uterina disfuncional en forma de un endometrio anovulatorio con descomposición del estroma, y esta descomposición está asociada a las glándulas proliferativas. El ciclo anovulatorio se debe a desequilibrios hormonales útiles. La causa más frecuente de hemorragia disfuncional es la anovulación. Con menor frecuencia se deben a trastornos endocrinos, que en este caso aparece la enfermedad tiroidea, la suprarrenal o tumores hipofisiarios, las lesiones ováricas, que aquí aparecen los tumores ováricos funcionantes o ovarios poliquísticos, y los trastornos metabólicos generalizados, donde se hace presente la obesidad, la malnutrición y otras enfermedades sistémicas crónicas. La ausencia de ovulación condiciona una estimulación endometrial excesiva de los estrógenos que no se contrarresta por la progesterona. En estas circunstancias, las glándulas endometriales van a presentar cambios ligeros en la arquitectura, en su dilatación quística, y habitualmente van a resolverse con el siguiente ciclo ovulatorio. Pero la anovulación repetitiva puede ser origen de hemorragias que va a obligar a la realización de una biopsia de endometrio. El endometrio en las mujeres con ciclos anovulatorios persistentes van a carecer de características morfológicas dependientes de la progesterona, y esto es debido a que la fuente de la progesterona y el cuerpo lúteo no se desarrollan sin ovulación. Los trastornos inflamatorios, en los trastornos inflamatorios, el endometrio y miometrio son resistentes a las infecciones, y esto es básicamente porque el exocervix constituye una barrera frente a las infecciones ascendentes. Entre los trastornos inflamatorios tenemos a la endometritis aguda y a la endometritis crónica. En la esta se presenta infrecuentemente y se limita a infecciones bacterianas que aparecen después del parto o de los abortos. El factor predisponente son los productos de la concepción retenidos, y los microorganismos causales comprenden los estreptococos hemolíticos del grupo A, los estafilococos y otras bacterias. La reacción inflamatoria se limita al estroma. En la endometritis crónica se produce en relación a los siguientes trastornos: la enfermedad inflamatoria pélvica crónica, el tejido gestacional retenido, los dispositivos intrauterinos y la tuberculosis. Esto se debe por la diseminación milar o con más frecuencia secundaria a una salpingitis tuberculosa. En el diagnóstico por endometritis crónica vamos a basarnos en la identificación de células plasmáticas en el estroma, que estas no se observan en un endometrio normal. Y algunas mujeres con endometritis crónica inespecífica requieren síntomas ginecológicos como hemorragia anómala, dolor, secreciones e infertilidad. Continuando con la endometriosis y adenomiosis, la endometriosis es la presencia del tejido endometrial ectópico en una zona distinta al útero. El tejido anómalo contiene glándulas endometriales y estroma, pero a veces solo contiene más que todo lo que es el estroma. Se presenta en las siguientes áreas, que con mayor frecuencia son los ovarios, los ligamentos uterinos, el tabique rectovaginal, el fondo de saco, el peritoneo pélvico, el intestino grueso y delgado, y también se puede encontrar en lo que es el apéndice, y en las mucosas serían lo que es del cuello uterino, la vagina y las trompas de falopio. Y también con menor frecuencia se puede dar por cicatrices de la parotomía, y principalmente afecta a mujeres en edad fértil entre las terceras y cuartas décadas, y del 6 al 10% de las mujeres son afectadas. Su patogenia es desconocida, pero se conocen más que todo 4 teorías que son prevalecientes. La primera se encuentra lo que es la teoría de la regurgitación. Esta propone que el tejido endometrial se implanta en zonas ectópicas por flujo retrógrado del endometrio menstrual. También tenemos lo que es la de las metástasis benignas, y más que todo explica la diseminación desde el útero a áreas como hueso, pulmón, encéfalo a través de los vasos sanguíneos o canales linfáticos. También tenemos lo que es la metaplásica, que plantea más que todo la endometriosis, que sería producto de una metaplasia a partir del epitelio celómico. Tenemos lo que es también la teoría de las células madre, que esta teoría es reciente y propone
supone que las células madre progenitoras de la médula ósea se diferencian a tejido endometrial. También se observa lo que es en el análisis molecular, una liberación de factores proinflamatorios como es la prostaglandina E2, la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y 8, entre otras también, que ayudan a la liberación de los factores. También una mayor producción de estrógenos por parte de las células tumorales endometriósicas debido a las altas concentraciones de aromatasa. Y por último tenemos lo que es la estimulación de estos factores que contribuyen a la supervivencia del tejido ectópico. La morfología se puede observar lesiones más que todo endometriósicas y pueden sangrar en respuesta a la estimulación hormonal. Las lesiones extensas causan más que todo grandes adhesiones fibrosas entre trompas, ovarios y también una obliteración en el fondo del saco de Douglas. Se pueden ver también ovarios distorsionados por masas quísticas llenas de líquido marrón, más que todo esto de hemorragias previas, y suelen llamarse quistes de chocolate o endometriomas. El diagnóstico se basa más que todo en cuando se presentan a la vez glándulas, estroma endometrial, con o sin hemosiderina. En la adenomiosis se observan lo que son los nidos irregulares del estroma endometrial, con o sin glándulas, que producen focos de quistes hemorrágicos dentro de la pared uterina que están dispuestos del endometrio y están separados de la capa basal, más que todo entre 2 a 3 milímetros. Las características clínicas suelen incluir más que todo las principales, que son la dismenorrea intensa, la dispaneuria o el coito doloroso, el dolor pélvico por hemorragias y adherencias periuterinas, el dolor al defecar y orinar, las irregularidades menstruales y la infertilidad, que esta se representa en el 30-40% de las consultas. Y tenemos también lo que es la adenomiosis, que esta es la presencia de tejido endometrial en la pared del útero, más que todo en el miometrio, y aparece en el 20% de los úteros. También suele acompañarse de menometrorragia, que son las menstruaciones irregulares, la dismenorrea de tipo cólico, la dispaneuria, el dolor pélvico. Los pólipos endometriales. Estas son masas exofíticas de tamaño variable que se proyectan en la cavidad endometrial. Pueden ser únicas o múltiples y usualmente son sésiles. Miden desde 0.5 a 3 centímetros de diámetro y en ocasiones son grandes y pediculados. Estos suelen ser asintomáticos y provocan áreas anómalas y si se ulceran o necrosan, y rara vez originan adenocarcinomas dentro de los pólipos endometriales y suelen asociarse con administración de tamoxífeno, que es el tratamiento para el cáncer de mama. Y los pólipos funcionales, que son cuando las glándulas son hiperplásicas o atróficas y a veces pueden mostrar cambios secretores. Y tenemos también lo que son los pólipos hiperplásicos en pacientes con hiperplasia endometrial generalizada, y estos llegan a responder al efecto favorecedor del crecimiento de los estrógenos y muestran una respuesta escasa o nula a la progesterona. Y por último tenemos lo que son los pólipos atróficos, que se presentan en mujeres posmenopáusicas y representan restos atróficos de un pólipo hiperplásico. En base a las fotos de la inspección clínica y de las imágenes histopatológicas, la respuesta a la que llegamos es que es una endometriosis vaginal, y esto es debido al resultado de la implantación de tejido endometrial durante el traumatismo ocasionado por la episiotomía en el momento del parto. Los hallazgos clínicos consistieron en un nódulo de crecimiento lento, el cual es más doloroso durante la menstruación y eventualmente sangrante. Y como se mencionaba la paciente, hacía 3 años que le habían hecho la incisión, y estos síntomas pueden aparecer de 4 a 8 años después de haber realizado la cirugía.